Buenas noches. Hoy, en esta noche tranquila, serás invitado a una jornada delicada a través del órgano más extraordinario que la naturaleza jamás creó, el cerebro humano. No se trata de un viaje técnico o frío, sino de un paseo sereno por paisajes internos hechos de impulsos eléctricos, químicos de la calma y memorias que flotan como pétalos sobre la superficie de un lago inmóvil. No hay mapas rígidos aquí, no hay cronómetros marcando el tiempo, hay apenas la curiosidad suave, la contemplación, la fascinación por el misterio que cargas dentro del cráneo. El cerebro que cargas, protegido por capas de tejido y líquido, es al mismo tiempo el observador y el observado. Es la biblioteca y el bibliotecario. Es el compositor y la música. Es el poeta y el poema. Y en este momento, mientras lees o escuchas estas palabras, él está realizando millones de operaciones invisibles, preparándose para el descanso, ajustando la química del sueño, orquestando la relajación de cada sistema del cuerpo. No necesitas hacer nada, apenas estar aquí, respirando, presente, mientras desvelamos juntos algunos de los secretos más reconfortantes sobre esa maravilla silenciosa que habita tu cabeza y guía tu existencia. Hay algo profundamente pacífico en comprender que el cerebro no es apenas un órgano de pensamiento acelerado y decisiones urgentes. Él es también, y tal vez principalmente, un maestro de la quietud, un especialista en silencio, un guardián del sueño y de los sueños. Cuando la luz del día se apaga y las sombras se alargan por las paredes del cuarto, el cerebro empieza a danzar una coreografía ancestral, tan antigua como los primeros mamíferos que aprendieron a cerrar los ojos bajo la protección de la noche. Y tú participas de esa danza ahora, suavemente, sin esfuerzo, apenas permitiendo que suceda, como sucedió ayer, como sucederá mañana, como ha sucedido desde que naciste. Vamos a caminar juntos entonces, por 7 hechos relajantes sobre el cerebro humano. 7 descubrimientos que calman la mente al mismo tiempo que la iluminan. 7 puertas para el encantamiento y la serenidad. No hay prisa. Cada revelación vendrá en su tiempo, como una ola que llega a la playa y retorna al mar, dejando apenas la marca suave de su pasaje en la arena. Como un pájaro que se posa en la rama, canta su canción y parte nuevamente para el cielo. Como la respiración que entra y sale, sin jamás apresurarse. Antes de que empecemos esa jornada, vale la pena apenas sentir por un momento el milagro de estar consciente. El simple hecho de que puedes leer estas palabras, procesarlas, comprender sus significados, sentir las emociones que ellas evocan, todo eso es resultado de procesos cerebrales de complejidad asombrosa. Billones de neuronas disparando en patrones coordinados. Trillones de sinapsis transmitiendo señales con precisión química. Ondas eléctricas recorriendo el tejido cerebral como música a través de un instrumento vivo. Y aún así, tú no sientes esa complejidad. Tú simplemente eres consciente. Simplemente percibes. Simplemente existes, sabiendo que existes. Hay algo profundamente misterioso en eso, algo que la ciencia aún no ha explicado completamente. ¿Cómo la materia, neuronas hechas de átomos, moléculas organizadas en células, se vuelve capaz de experiencia subjetiva? ¿Cómo el cerebro crea la sensación de ser tú? Esas preguntas permanecen sin respuesta completa, pero lo que sabemos es suficiente para llenarnos de asombro y gratitud. El cerebro trabaja incansablemente para crear tu experiencia de realidad, para coser sensaciones en percepciones coherentes, para transformar ondas de luz en visión, vibraciones en el aire en sonido, presión en la piel en tacto. Y hace todo eso con tal elegancia que ni siquiera percibes el proceso, apenas el resultado. Un mundo rico, colorido, lleno de significado. ¿Alguna vez te has detenido a sentir el peso del silencio dentro de tu cabeza? No el silencio externo,
aquel que depende de la ausencia de ruidos en el ambiente, sino aquel interior, profundo, el espacio entre un pensamiento y otro, entre una sensación y la próxima. Es un silencio vivo, pulsante, lleno de potencial. Es el silencio del cual surgen las palabras antes de ser habladas. Es el silencio que existe entre las notas musicales, dando forma a la melodía. Es el silencio que el cerebro conoce tan bien, aunque raramente le prestes atención. El cerebro humano, con toda su complejidad aparentemente caótica, posee redes enteras dedicadas al reposo. Ellas son llamadas redes de modo predeterminado y funcionan como jardines secretos donde la mente descansa mientras cree estar despierta. Estas redes fueron descubiertas casi por casualidad, cuando neurocientíficos percibieron que, incluso cuando una persona no estaba realizando ninguna tarea específica, ciertas áreas del cerebro permanecían activas. No estaban durmiendo, no estaban ociosas, estaban ocupadas con algo diferente, algo más sutil. El descubrimiento ocurrió de forma interesante. Investigadores estaban usando resonancia magnética funcional para estudiar el cerebro durante tareas específicas. Comparaban la actividad cerebral durante esas tareas con periodos de control, donde los participantes simplemente descansaban sin hacer nada particular. La expectativa era que el cerebro en reposo mostraría baja actividad, casi como un ordenador en modo de espera. Pero lo que encontraron fue sorprendente. Durante esos periodos de reposo aparente, ciertas regiones del cerebro se volvían extraordinariamente activas. Más que eso, esas regiones parecían estar conversando unas con otras, formando una red coordinada. Era como descubrir que el escenario, cuando las luces se apagan y el público se va, no queda vacío. Hay una obra diferente siendo representada, una obra privada que nadie en la platea ve. Cuando no estás enfocado en ninguna tarea específica, cuando tus ojos se pierden en la ventana observando las nubes pasar, cuando solo respiras sin pensar en respirar, cuando estás acostado mirando al techo sin ninguna intención particular, estas redes entran en actividad suave. No están ociosas, al contrario, trabajan en silencio, integrando memorias, reorganizando emociones, cosiendo experiencias pasadas al sentido del yo, tejiendo el tapete de la identidad con hilos invisibles. Es como si el cerebro aprovechara esos momentos de aparente distracción para arreglar la casa interna, colocando cada recuerdo en su lugar, cada sensación en su gaveta apropiada, cada experiencia en su estante correspondiente. Hay orden en esto, aunque no sea un orden que puedas controlar conscientemente. Es un orden que emerge naturalmente, como las estrellas se organizan en constelaciones, como los árboles se distribuyen en un bosque, como los ríos encuentran sus caminos a través de las montañas. Estas redes de modo predeterminado hacen algo particularmente fascinante. Construyen narrativas. Toman fragmentos de memoria, sensaciones actuales, expectativas futuras y tejen historias que dan sentido a la experiencia. Cuando te encuentras pensando sobre algo que sucedió ayer, imaginando cómo una conversación podría haber sido diferente, o planeando vagamente algo para mañana, es esta red trabajando. Ella está constantemente construyendo y reconstruyendo el sentido de quién eres, de dónde vienes, de para dónde vas. Hay en esto algo profundamente reconfortante. El cerebro nunca está verdaderamente parado, pero tampoco nunca está solo en su vigilia. Él sabe cuándo descansar dentro del propio funcionamiento. Sabe cuándo disminuir el ritmo, incluso si no te das cuenta conscientemente. Estas redes de modo predeterminado son la prueba viva de que la mente humana está estructurada para la contemplación, para la divagación tranquila, para el ensueño suave que precede al sueño. No fuiste hecho solo para la acción y la conquista. Fuiste hecho también para el reposo y la integración. Científicos descubrieron que estas redes consumen hasta el 80% de la energía del cerebro en reposo. Eso es extraordinario cuando te detienes a pensar. Significa que incluso cuando piensas que no estás pensando en nada,
que estás desperdiciando tiempo, que deberías estar haciendo algo productivo, el cerebro está profundamente ocupado consigo mismo, no con el mundo exterior. Él se vuelve hacia adentro, como una flor cerrándose al atardecer, protegiendo su centro delicado. Y esa vuelta hacia adentro no es desperdicio, es mantenimiento, es cuidado, es restauración. Es la forma como el cerebro se prepara para lo que viene a continuación, sea un nuevo día, sea una noche de sueños profundos. Puedes sentir eso ahora si prestas atención. Mientras lees estas líneas, hay momentos en que tu mente se aparta ligeramente de las palabras y flota en otro lugar. Tal vez un recuerdo de la infancia surja sin ser invitado. El olor a lluvia en un día específico, el sonido de la voz de alguien querido, la sensación de grama bajo los pies descalzos. Tal vez el recuerdo de un aroma específico, de una estación del año, de una persona querida. Tal vez solo la sensación del aire tocando tu piel, del peso del cuerpo sobre la superficie donde estás, del sonido distante de algo que ni siquiera sabías que estabas oyendo. Y entonces regresas. Ese movimiento de ir y venir es la danza de las redes de modo predeterminado. Es el cerebro practicando su forma más natural de ser, presente y ausente al mismo tiempo, despierto y soñando en el mismo instante. Hay estudios fascinantes mostrando que personas con redes de modo predeterminado, más activas, tienden a ser más creativas, más capaces de resolver problemas de formas innovadoras. Eso tiene sentido cuando uno piensa en ello. La creatividad a menudo surge no del esfuerzo concentrado, sino de los momentos de divagación, cuando la mente está libre para hacer conexiones inesperadas entre ideas aparentemente no relacionadas. Pensemos en los grandes momentos de descubrimiento en la historia de la humanidad. Arquímedes en la bañera gritando ¡Eureka!, cuando la solución para un problema surgió no durante un trabajo intenso, sino durante un momento de relajación. Newton bajo el manzano, observando distraídamente cuando la manzana cayó. Einstein realizando sus experimentos mentales, dejando la mente vagar por escenarios imposibles. Todos estos momentos ocurrieron cuando la red de modo predeterminado estaba activa, cuando el cerebro estaba libre para explorar sin la restricción de la atención enfocada. Este descubrimiento trajo a los neurocientíficos una comprensión nueva y más amable sobre la naturaleza de la mente. No somos máquinas de atención constante. No fuimos hechos para la vigilancia ininterrumpida. No fuimos diseñados por la evolución para estar siempre alertas, siempre enfocados, siempre productivos. Fuimos hechos para el ritmo, para la alternancia, para el flujo entre foco y deriva. Y el cerebro, sabio en su arquitectura, ya sabía esto mucho antes de que inventáramos aparatos para medirlo, mucho antes de que tuviéramos palabras para describir estos procesos. Hay belleza en saber que la distracción no es un fallo, que el ensueño no es una debilidad, que esos momentos en que uno se pierde en pensamientos vagos, en que la mente divaga sin dirección específica, son en realidad el cerebro siendo exactamente lo que debería ser, un órgano no solo del cálculo y la decisión, sino también del sueño y la integración silenciosa. Un órgano que sabe, instintivamente, cuándo es hora de mirar hacia afuera y cuándo es hora de mirar hacia adentro. Un órgano que comprende, en un nivel más profundo que cualquier razón, que la vida no es solo hacer, sino también ser. Y en este momento, mientras permitas que estas palabras te conduzcan suavemente a través de la noche, las redes de modo predeterminado de tu cerebro están activas, trabajando en capas que no necesitas controlar, en dimensiones que no necesitas comprender completamente. Están preparando el terreno para el sueño, organizando las experiencias del día, preparando el cuerpo y la mente para la rendición tranquila que viene con el adormecerse. No necesitas hacer nada, solo estar aquí. Solo respirar, solo permitir que el cerebro haga lo que sabe hacer mejor, cuidar de ti, incluso cuando no estás prestando atención. Piensa en esto por un momento. Hay dentro de ti un sistema entero dedicado al descanso activo, al procesamiento silencioso,
a la integración suave. Es como tener un jardinero interno que trabaja en las horas quietas, cuando no estás mirando, podando aquí, plantando allá, regando acullá. Y por la mañana te despiertas a un jardín más organizado, más bello, más integrado, sin haber movido un solo músculo consciente para ello. El cerebro hace esto por ti, hace esto para ti, hace esto porque esa es su naturaleza esencial. Imagina el cerebro como una ciudad vasta. Durante el día, las calles principales están bulliciosas, llenas de tráfico, personas yendo de un lugar a otro con un propósito definido. Estas son las áreas que procesan información sensorial, que toman decisiones, que ejecutan acciones. Pero cuando cae la noche y el movimiento disminuye, otros trabajadores salen. No los que todo el mundo ve, sino aquellos que mantienen la infraestructura, que limpian, que reparan, que preparan todo para el próximo día. Estas son las redes de modo predeterminado, trabajando entre bastidores, esenciales pero invisibles. Y así como una ciudad necesita esas horas quietas de mantenimiento, el cerebro necesita esos momentos de aparente inactividad. Necesita los intervalos entre tareas, necesita los momentos de mirar por la ventana, necesita los instantes de divagación sin propósito. No es una pérdida de tiempo, es una inversión en funcionalidad futura. Es preparación para la creatividad. Es mantenimiento de la salud mental. Ahora profundicemos en uno de los hechos más curiosos y tranquilizadores sobre el funcionamiento del cerebro durante la relajación y el sueño. ¿Sabías que el cerebro humano posee un sistema de limpieza propio que funciona principalmente mientras duermes? Se le llama sistema linfático, una red delicada de canales microscópicos que recorre todo el tejido cerebral, llevando consigo residuos metabólicos, proteínas mal plegadas y otras sustancias que se acumulan durante el día, durante las horas de vigilia y actividad. Durante la vigilia, mientras piensas, sientes, te mueves y procesas el mundo, mientras tomas decisiones, resuelves problemas, conversas con personas, lees información, el cerebro está constantemente activo, quemando energía, produciendo subproductos. Es como una ciudad bulliciosa, donde, a lo largo de las horas, se acumulan papeles en las calles, hojas en las aceras, polvo en las esquinas, restos de actividad por todos lados. La ciudad funciona, prospera, pulsa con vida, pero también produce residuos. Y así como una ciudad toda ciudad necesita un sistema de limpieza para seguir funcionando adecuadamente, el cerebro también tiene el suyo. La diferencia fascinante es que este sistema solo funciona plenamente cuando estás en reposo profundo, cuando la conciencia se disuelve y el cuerpo se relaja completamente. El descubrimiento del sistema linfático es relativamente reciente en la historia de la neurociencia, ocurriendo apenas en 2012. Por mucho tiempo, los científicos se preguntaban cómo el cerebro, ese órgano tan activo metabólicamente, tan exigente en términos de energía, conseguía remover sus residuos. Otros órganos del cuerpo tienen el sistema linfático, una red de vasos que drena fluidos y remueve toxinas. Pero el cerebro, protegido por la barrera hematoencefálica, parecía no tener acceso a ese sistema. Fue cuando investigadores liderados por Mike Nedergaard descubrieron que el cerebro tiene su propio sistema, único y elegante. Lo llamaron glinfático, una combinación de glía, las células de soporte del cerebro, y linfático. Y lo que descubrieron era extraordinario en su simplicidad y eficiencia. Mientras duermes, algo extraordinario sucede, algo que los científicos solo descubrieron recientemente, en las últimas décadas. Las células cerebrales, las neuronas y las células gliales que componen el tejido nervioso se encogen levemente, aumentando el espacio entre ellas. No es un encogimiento dramático o perjudicial, es sutil, delicado, intencional. Ese aumento de espacio, cerca de 60%, permite que el líquido cefalorraquídeo, aquel fluido transparente que envuelve el cerebro y la médula espinal, fluya más rápidamente a través de los tejidos, lavando todo, cargando para afuera las toxinas acumuladas,
limpiando los espacios intersticiales. Es como si, al adormecerte, abrieras las compuertas de un sistema de irrigación interno, permitiendo que aguas limpias recorrieran cada valle, cada colina, cada rincón escondido del paisaje cerebral. El líquido entra a través de canales que siguen las arterias, circula por el tejido cerebral, colecta residuos y sale a través de canales que siguen las venas, cargando consigo aquello que ya no sirve. Es un lavado completo, una renovación total, un renacimiento microscópico que sucede todas las noches, siempre que le permites al sueño hacer su trabajo. El líquido cefalorraquídeo es en sí mismo fascinante. Es producido continuamente dentro del cerebro en estructuras llamadas plexos coroides, a una tasa de cerca de medio litro por día. Es cristalino, incoloro y sirve múltiples funciones. Protege el cerebro de impactos físicos, actúa como amortiguador, provee nutrientes, remueve residuos. Pero su función en el sistema linfático, descubierta apenas recientemente, puede ser una de las más importantes. Ese proceso es silencioso, invisible y completamente automático. No necesitas pensar sobre él, no necesitas monitorearlo, no necesitas supervisar cada etapa. Él simplemente sucede noche tras noche, desde el primer sueño de tu vida hasta ahora, hasta el último sueño que vendrá décadas en el futuro. Y hay algo profundamente reconfortante en saber que, mientras descansas, mientras la conciencia se apaga y los sueños flotan por la mente, el cerebro está cuidando de sí mismo, renovándose, limpiándose, preparándose para el día siguiente con la misma dedicación paciente de un jardinero que poda las plantas al amanecer, de un conserje que limpia los pasillos durante la noche. Investigadores descubrieron que la falta de sueño interrumpe ese sistema de limpieza, permitiendo que toxinas se acumulen en el tejido cerebral. Una de esas toxinas es particularmente preocupante: beta-amiloide, una proteína que, cuando se acumula en exceso, está asociada a la enfermedad de Alzheimer. Durante el sueño, el sistema linfático remueve beta-amiloide eficientemente. Pero cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, esa remoción no acontece adecuadamente. Estudios con animales mostraron que el flujo linfático durante el sueño profundo es cerca de 10 veces más rápido que durante la vigilia. Es una diferencia dramática que ilustra cuán crucial el sueño es para el mantenimiento de la salud cerebral. No es solo sobre sentirse descansado, es sobre literalmente limpiar el cerebro de sustancias que, si acumuladas, pueden causar daños a largo plazo. Esas toxinas acumuladas pueden afectar el humor, tornando a la persona más irritable, más ansiosa, menos capaz de regular emociones de forma eficaz. Pueden afectar la claridad mental, tornando el pensamiento más lento, la memoria más fallida, la concentración más difícil, como si una niebla se hubiese instalado sobre los procesos cognitivos. Y a largo plazo, la falta crónica de sueño puede contribuir para problemas más serios de salud cerebral, porque el sistema de limpieza nunca tiene chance de hacer su trabajo completamente, como una ciudad que nunca tiene sus residuos colectados adecuadamente. Pero lo opuesto también es verdadero, y eso es la parte verdaderamente reconfortante. Cada noche de sueño reparador es una noche en que el cerebro se renueva completamente, eliminando aquello que no sirve más. Abriendo espacio para lo nuevo, para lo fresco, para lo desconocido que vendrá con la mañana. Cada noche de sueño profundo es un regalo que le das al cerebro, una oportunidad para que se restaure, se limpie, se prepare para continuar la jornada de la vida con energía renovada y claridad mental restaurada. Puedes imaginar esto ahora, mientras tu cuerpo se relaja cada vez más, mientras los músculos sueltan sus tensiones acumuladas durante el día y la respiración se profundiza naturalmente, siguiendo su propio ritmo interno. Imagina que dentro de tu cabeza hay ríos de luz líquida, fluyendo suavemente por valles y montañas microscópicas, llevando consigo todo lo que necesita ser liberado.
como agua de un río claro corriendo sobre piedras, puliéndolas, removiendo las algas, dejando todo limpio y renovado. No es necesario esfuerzo, no es necesario control, solo rendición. Solo confianza en el proceso natural que el cuerpo ya conoce tan bien, que ha realizado fielmente desde que eras muy joven, desde antes de que tuvieras memorias conscientes de quién eres. Ese sistema linfático es más activo durante las fases profundas del sueño, especialmente en el sueño de ondas lentas, aquel estadio en que el cuerpo y la mente se sumergen en las profundidades del reposo, lejos de la superficie agitada de la conciencia. Es un sueño sin sueños, o con sueños tan etéreos, tan leves, tan transitorios que no dejan rastro en la memoria. Un sueño donde la conciencia se disuelve casi completamente, donde no hay sentido del tiempo, donde no hay sentido de identidad, permitiendo que el cerebro haga su trabajo de renovación sin interferencia de la mente consciente, sin la supervisión del yo que piensa saber cómo las cosas deben ser hechas. Durante el sueño de ondas lentas, las ondas cerebrales se vuelven grandes y regulares, como olas del océano durante una calma chicha. Es en ese momento que el sistema linfático alcanza su eficiencia máxima. Las células se encogen lo máximo posible, creando el máximo de espacio intersticial, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya con mínima resistencia. Es también durante ese estadio que el cerebro consume menos glucosa, menos oxígeno, menos energía total. Es como si estuviera economizando recursos, desviando energía de las funciones conscientes para las funciones de mantenimiento. La temperatura corporal cae ligeramente, la presión arterial disminuye, el latido cardíaco desacelera. Todo en el cuerpo conspira para crear el ambiente perfecto para esa limpieza profunda. Y hay una elegancia profunda en ese diseño evolutivo. El cerebro no necesita apagarse completamente para limpiarse. Él solo necesita cambiar de ritmo, desacelerar, permitir que otra función tome el control. Es como una orquesta que, después de una sinfonía vibrante y compleja, toca una melodía lenta y suave para calmar los espíritus y preparar el cierre. El cerebro, maestro de sí mismo, sabe exactamente cuándo cambiar el andamiento, cuándo pasar del fortísimo al pianísimo, cuándo permitir que el silencio entre también como parte de la música. Ese hecho nos invita a mirar el sueño no como una interrupción de la vida, no como tiempo perdido que podría ser usado para algo más productivo, sino como una continuación esencial de la vida. No es tiempo perdido, es tiempo invertido en el mantenimiento del órgano más importante que posees. No es ausencia de actividad, sino presencia de una actividad diferente, más profunda, más esencial. Cada noche en que te duermes, estás literalmente permitiendo que el cerebro se renueve, se limpie, se prepare para recomenzar. Y eso no es lujo, es necesidad básica, es supervivencia, es cuidado fundamental. Y esa renovación no acontece solo a nivel físico, solo en la remoción de toxinas y residuos metabólicos. Hay también una limpieza emocional, una reorganización de las memorias, un procesamiento de los sentimientos del día. El cerebro, mientras duermes, decide qué guardar y qué descartar, qué integrar en la identidad permanente y qué dejar ir, disolver, olvidar. Es un proceso de curaduría interna, conducido por una inteligencia mucho más antigua que la razón consciente, una sabiduría evolutiva que sabe exactamente qué hacer sin precisar de instrucciones manuales, sin precisar de aprobación consciente. Ahora, al saber eso, tal vez puedas sentirte un poco más agradecido por el sueño que está por venir. No es una obligación aburrida, no es una interrupción inconveniente de la vida real. Es un regalo, una oportunidad para que el cerebro haga aquello que él más necesita, cuidar de sí mismo, renovarse, prepararse para continuar la jornada. Y tú, al simplemente relajarte y permitir que el sueño venga en su propio ritmo, en su propio tiempo, estás participando activamente de ese milagro diario de regeneración. Estás diciendo sí a la vida, estás diciendo sí a la renovación,
Estás diciendo sí al cuidado esencial que el cuerpo y la mente requieren para continuar funcionando con belleza y eficiencia. Hay otro aspecto fascinante y profundamente calmante sobre el cerebro humano, la manera como él responde a estímulos suaves y... La frecuencia cardíaca disminuye, latido por latido, hasta encontrar un ritmo más lento y regular. Un ritmo que conserva energía en lugar de gastarla preparando el cuerpo para la fuga o la lucha. La respiración se profundiza, cada inspiración trayendo más oxígeno a los pulmones, cada expiración liberando más dióxido de carbono y con él tensión acumulada. La presión arterial baja levemente, reduciendo el esfuerzo que el corazón necesita hacer para bombear sangre a través de las arterias. Los músculos se relajan, fibra por fibra, dejando ir la contracción innecesaria que mantiene el cuerpo tenso y listo para la acción. Y el cerebro, percibiendo estos cambios corporales a través de sensores internos esparcidos por todo el organismo, a través de nervios que constantemente envían información sobre el estado de los órganos y tejidos, los interpreta como señales de que está todo bien, de que es seguro bajar la guardia, de que es hora de descansar. El cuerpo y la mente no son entidades separadas operando independientemente. Conversan constantemente, se influyen mutuamente en bucles complejos de retroalimentación. Crean ciclos que pueden llevar tanto a la ansiedad creciente como a la relajación profunda. Y los patrones repetitivos son una de las formas más eficaces de iniciar y mantener el ciclo de relajación. Esa es la razón por la cual tantas técnicas de relajación, desarrolladas independientemente en culturas diferentes alrededor del mundo a lo largo de miles de años, utilizan la repetición, ya sea en la respiración, contando inspiraciones y expiraciones en ritmo constante, manteniendo la atención en el patrón regular, ya sea en la música, usando melodías simples y repetitivas que crean una sensación de previsibilidad y seguridad, ya sea en la visualización, imaginando olas yendo y viniendo, subiendo y bajando eternamente, ya sea en el movimiento, balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás como un niño siendo acunado. La repetición calma porque comunica al cerebro un mensaje ancestral de seguridad, un mensaje que ha sido comprendido por cerebros de mamíferos por millones de años, y el cerebro, en respuesta, permite que el cuerpo entero se relaje, permite que la guardia caiga, permite que el sueño se aproxime como una ola inevitable. Puedes sentir eso ahora, en este exacto momento, si prestas atención a tu propia respiración sin intentar cambiarla. Inspira, expira. Inspira, expira. Cada ciclo es un patrón, una repetición, un eco del anterior. Y con cada repetición, el cuerpo aprende un poco más sobre la calma, sobre la relajación, sobre la seguridad. No es necesario forzar nada. No es necesario intentar controlar cada aspecto de la respiración, haciéndola más profunda o más lenta artificialmente. Apenas observar. Apenas permitir que el patrón haga su trabajo, que el ritmo te conduzca gentilmente hacia estados más calmos, más receptivos al descanso que está llegando. Curiosamente, y esto fue descubierto a través de investigaciones recientes en neurociencia, el cerebro también responde de forma similar a estímulos visuales repetitivos. Observar llamas danzando en una hoguera o chimenea, con sus movimientos constantes pero nunca exactamente iguales, hipnóticos en su variación dentro de la repetición. Observar hojas moviéndose suavemente al viento, subiendo y bajando, girando y volviendo, en una danza que parece coreografiada pero es completamente natural. Observar agua fluyendo en un riachuelo, siempre en movimiento pero siempre presente, siempre cambiando pero siempre la misma esencialmente. Todos esos estímulos tienen el mismo efecto calmante fundamental. Ellos capturan la atención sin exigir esfuerzo cognitivo intenso. Ellos ocupan la mente consciente con algo suave y agradable, permitiendo que las capas más profundas de la psique se relajen, permitiendo que las preocupaciones del día se disuelvan temporalmente como niebla bajo el sol.
Eso explica por qué tantas culturas alrededor del mundo desarrollaron prácticas meditativas basadas en foco repetitivo. Ya sea en la repetición de mantras, palabras o frases sagradas repetidas indefinidamente hasta que pierdan su significado literal y se tornen apenas sonido y vibración. Ya sea en la contemplación de mandalas, patrones geométricos circulares que atraen la mirada hacia el centro repetidamente, ya sea en el ritmo constante de caminatas en círculo, como en las prácticas de meditación caminando budista, donde cada paso es idéntico al anterior. Todas esas prácticas utilizan el mismo principio fundamental descubierto a través de milenios de experimentación humana. El cerebro se calma delante de la repetición segura, delante del patrón conocido, delante de la previsibilidad tranquila que señala ausencia de amenaza. Y lo más bello, lo más accesible sobre todo eso, es que no necesitas de herramientas externas para acceder a ese estado de calma. No necesitas de aplicaciones especiales, de equipos caros, de ambientes perfectamente silenciosos. El propio cuerpo ofrece patrones repetitivos siempre disponibles. El latido del corazón que pulsa constantemente desde antes de que nacieras hasta el momento final de la vida, nunca parando, siempre confiable. El ritmo de la respiración que entra y sale, sin jamás parar, excepto en los momentos más breves entre inspiración y expiración. La sensación de la sangre pulsando en las venas, especialmente perceptible en las puntas de los dedos, en las sienes, en el cuello cuando prestas atención. Al direccionar la atención hacia esos ritmos internos, estás esencialmente usando el cuerpo como instrumento de meditación, permitiendo que el cerebro reconozca el patrón, se sienta seguro y relaje profundamente sin precisar de nada externo. Hay estudios mostrando que incluso oír el propio latido cardíaco amplificado puede inducir estados de relajación en algunas personas. Es como si el cerebro, al oír ese patrón tan fundamental, tan constante, tan íntimamente conectado con la vida, interpretase automáticamente como señal de que todo está funcionando como debería, que no hay emergencia, que es seguro descansar. Esta capacidad de calmarse a través de la repetición es un don evolutivo. Es un mecanismo de autorregulación embutido en el propio diseño del sistema nervioso que evolucionó a lo largo de millones de años. Y está disponible para ti en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, apenas esperando que prestes atención, que elijas enfocar en el patrón, que permitas que te conduzca a un estado más calmado, más centrado, más presente, más preparado para el sueño que vendrá naturalmente cuando todas las condiciones estén adecuadas. En este momento, mientras estás aquí, tal vez ya sientas los efectos de esta repetición trabajando en tu sistema nervioso. Las palabras fluyen en un ritmo constante, como olas llegando a la playa, una tras otra, predecibles pero siempre ligeramente diferentes. Las frases se desenvuelven en un patrón reconocible, como respiraciones siguiendo respiraciones, como latidos cardíacos siguiendo latidos cardíacos. Y el cerebro, reconociendo ese patrón en un nivel profundo y no verbal, en estructuras cerebrales más antiguas que el lenguaje, comienza a relajarse, comienza a soltar las tensiones del día como arena escurriendo entre los dedos. Comienza a prepararse para el descanso que está por venir, tan cierto como la noche sigue al día, tan inevitable como la marea que sube y baja. Hay también un hecho maravilloso, profundamente esperanzador sobre la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse a lo largo de toda la vida. Durante mucho tiempo, durante la mayor parte de la historia de la neurociencia, se creyó que el cerebro adulto era fijo, inmutable, rígido en su estructura, que los caminos neuronales establecidos en la infancia y adolescencia permanecían inalterados hasta la muerte. Se pensaba que uno nacía con un cierto número de neuronas, perdía algunas inevitablemente a lo largo de la vida a través del envejecimiento y de pequeños daños, pero no podía crear nuevos o reorganizar significativamente las conexiones existentes.
Era una visión pesimista, determinística, que sugería que somos prisioneros de nuestra propia neurología. Pero la ciencia moderna, especialmente en las últimas décadas, ha revelado algo mucho más esperanzador, mucho más bello, mucho más liberador. El cerebro humano es plástico. No en el sentido material de la palabra, no hecho de plástico como un objeto manufacturado, sino en el sentido funcional. Puede cambiar de forma, puede reorganizarse, puede adaptarse continuamente. Puede crear nuevas conexiones entre neuronas a través de procesos llamados sinaptogénesis. Puede fortalecer caminos existentes, haciendo las sinapsis más eficientes a través de la potenciación a largo plazo. Puede reorganizar circuitos enteros en respuesta a la experiencia, al aprendizaje, a la práctica deliberada. Cada vez que aprendes algo nuevo, sea una habilidad física como tocar un instrumento o practicar un deporte, un concepto intelectual como entender una teoría científica compleja, o un patrón emocional como responder con calma a situaciones que antes provocaban ansiedad, el cerebro cambia físicamente, no metafóricamente, no simbólicamente, físicamente, mensurablemente, concretamente. Cada vez que practicas una habilidad, sea ella cual sea, ciertas sinapsis se fortalecen a través de procesos moleculares complejos involucrando neurotransmisores, receptores, proteínas estructurales. Las conexiones entre neuronas específicas se vuelven más eficientes, exigiendo menos energía para transmitir señales, respondiendo más rápidamente a estímulos, creando vías de menor resistencia. Es como un camino en el bosque que, cuanto más es recorrido, más claro y fácil de seguir se vuelve, con la vegetación siendo gradualmente removida por el tráfico constante de pies. Y cada vez que dejas de usar una vía neural, ella se debilita gradualmente a través de un proceso llamado poda sináptica, no por daño o muerte necesariamente, sino por falta de mantenimiento y refuerzo, abriendo espacio y recursos metabólicos para otras conexiones que están siendo más utilizadas y que por lo tanto parecen más importantes para el cerebro. Eso significa algo profundo y tremendamente liberador cuando realmente absorbes sus implicaciones. No estás atrapado a los patrones de pensamiento y comportamiento que has desarrollado hasta ahora a lo largo de tu vida. No estás condenado a repetir para siempre los mismos ciclos mentales, las mismas reacciones emocionales automáticas, los mismos hábitos destructivos o limitantes. El cerebro, con su plasticidad que parece casi infinita en su potencial, ofrece la posibilidad constante de cambio, de crecimiento, de transformación. Y eso no termina en la juventud, no termina en la adolescencia cuando el cerebro alcanza su tamaño adulto, no termina a los 30 o 40 o 50 o incluso 70 años. Continúa por la vida entera, mientras el cerebro esté vivo y funcionando hasta los momentos finales. Hay algo profundamente reconfortante en esa idea cuando realmente permites que ella penetre. No importa cuántos años hayas vivido, no importa hace cuánto tiempo cargas ciertos hábitos o pensamientos que te gustaría cambiar, el cerebro aún puede cambiar, aún puede aprender nuevas formas de ser, aún puede adaptarse a nuevas circunstancias, aún puede crear nuevos caminos, nuevas posibilidades, nuevas formas de experimentar y responder al mundo. Y ese cambio no requiere esfuerzo heroico, sobrehumano o sufrimiento. Ella sucede naturalmente, orgánicamente, a través de la repetición suave, de la práctica paciente y consistente, de la exposición regular a nuevas experiencias, nuevos pensamientos, nuevas formas de responder al mundo. Piensa en esto por un momento. Permite que esa verdad realmente se asiente en tu conciencia. Cada vez que eliges responder de forma diferente a una situación familiar, cada vez que rompes un patrón habitual, estás creando un nuevo camino neural, un nuevo patrón de conexiones en el cerebro que no existía antes. Cada vez que practicas la calma en vez de la ansiedad, respirando profundamente y eligiendo una respuesta ponderada cuando normalmente entrarías en pánico o reaccionarías impulsivamente, estás fortaleciendo los circuitos de la relajación y de la regulación emocional,
haciendo más fácil y más automático acceder a la calma la próxima vez que una situación similar surja. Cada vez que eliges la gratitud en vez de la queja, enfocándote intencionalmente en lo que hay de bueno en tu vida, en vez de lo que falta o está mal, estás esculpiendo un cerebro más inclinado a la positividad, más preparado para ver el lado luminoso de las cosas, más capaz de encontrar significado y belleza incluso en circunstancias difíciles. Y lo opuesto también es verdadero, pero eso no necesita ser motivo de desesperación o autocrítica. Cada vez que refuerzas patrones de pensamiento negativos, repitiendo mentalmente preocupaciones y miedos sin tomar acción constructiva, estás fortaleciendo esos caminos neurales de la negatividad. Cada vez que practicas la preocupación constante, rumiando obsesivamente sobre posibilidades malas que pueden nunca materializarse, estás enseñando al cerebro a preocuparse más fácilmente, a encontrar peligros y amenazas donde tal vez no existan realmente. Pero aquí está la buena noticia, la noticia verdaderamente reconfortante que debe traer esperanza. Puedes deshacer eso. No inmediatamente, no mágicamente con un chasquido de dedos o una decisión única y heroica, pero gradualmente, a través de la práctica consistente de nuevos patrones, nuevos pensamientos, nuevas formas de ser que eliges cultivar día tras día. El cerebro no juzga moralmente tus elecciones, él no tiene preferencias éticas, él no diferencia entre un hábito mental útil y uno perjudicial basado en valores humanos. Él simplemente fortalece aquello que es repetido, sea bueno o malo, sea saludable o destructivo, sea productivo o limitante. Y eso coloca en tus manos un poder enorme, una responsabilidad tremenda, pero también una oportunidad increíble. El poder de moldear la propia mente a través de las elecciones que haces, pensamiento por pensamiento, momento por momento, día tras día, año tras año. No es un poder que se ejerce de una vez sola, no es una transformación instantánea, es un poder que se acumula lentamente, imperceptiblemente, como gotas de agua esculpiendo piedra a lo largo de siglos, como viento moldeando montañas a lo largo de milenios. Esa plasticidad cerebral es especialmente activa durante el sueño, trabajando en niveles que la conciencia no puede acceder directamente. Mientras descansas, mientras la conciencia se retira y los sueños flotan por la mente como nubes atravesando el cielo, el cerebro consolida los aprendizajes del día, fortaleciendo las sinapsis que fueron activadas durante la vigilia a través de procesos moleculares complejos, debilitando aquellas que no fueron usadas a través de la poda sináptica, reorganizando circuitos enteros con base en las experiencias recientes y en sus importancias relativas. Es como si el sueño fuera el momento sagrado en que el cerebro revisa todo lo que ha acontecido en las últimas horas, desde el último sueño. Decide lo que vale la pena mantener permanentemente en la estructura cerebral, lo que puede ser olvidado temporalmente o para siempre, e integra esas memorias y habilidades nuevas en la estructura permanente de la mente, tejiéndolas en la alfombra de la identidad. Por eso, cuando aprendes algo nuevo durante el día y después duermes sobre eso, permitiendo que el sueño haga su trabajo de consolidación, la habilidad se integra más profundamente, se vuelve más automática, más accesible de lo que si te hubieras mantenido despierto estudiando o practicando sin parar. El conocimiento se integra a la red neural existente, conectándose a memorias antiguas en formas que crean comprensión más profunda, creando asociaciones nuevas que enriquecen tanto el nuevo conocimiento como los antiguos. El cerebro usa las horas preciosas de sueño para transformar experiencia bruta en sabiduría integrada, práctica mecánica en competencia fluida, novedad extraña en familiaridad confortable. No es apenas descanso pasivo, es transformación activa, es crecimiento aconteciendo en silencio, mientras no estás mirando, mientras estás completamente inconsciente del proceso intrincado que está moldeando quién serás mañana. Y hay una gentileza profunda en ese proceso, una compasión embutida en la propia estructura del sistema nervioso que evolucionó para cuidar de ti. No necesitas
No hacer nada conscientemente para que esa consolidación ocurra. No necesitas dirigir la consolidación de los recuerdos como un gerente microgestionando empleados. No necesitas instruir al cerebro sobre qué sinapsis fortalecer y cuáles debilitar. No necesitas supervisar la reorganización neuronal con atención vigilante. No necesitas microgestionar cada aspecto de la transformación que está sucediendo. El cerebro lo hace todo solo, con una sabiduría mucho más antigua que cualquier conocimiento consciente, con una inteligencia que precedió al lenguaje y al pensamiento abstracto por millones de años, mientras tú simplemente descansas, confiando en el proceso natural que ha estado sucediendo fielmente todas las noches desde el inicio de tu vida. Saber esto puede cambiar profundamente tu relación con el sueño, transformándolo de obligación aburrida en oportunidad sagrada. No es tiempo perdido que podría ser usado para producir más, para hacer más cosas, para acumular más logros o dinero. Es tiempo de crecimiento esencial. No es ausencia de actividad mental útil. Es presencia de una actividad diferente, más profunda, más transformadora, más esencial para quién eres y quién te estás convirtiendo. Cada noche es una oportunidad preciosa para que el cerebro se rehaga, se reorganice, se prepare para ser una versión ligeramente diferente, ligeramente mejor, ligeramente más adaptada de sí mismo, construyendo sobre el pasado mientras se abre para el futuro. Y ese cambio constante, esa plasticidad que parece casi infinita, es también un recordatorio filosófico profundo de que nada está completamente fijo en el universo. No tu cerebro, no tu mente, no tu personalidad, no tu destino o futuro. Todo es proceso dinámico, todo es flujo constante, todo es posibilidad abierta, potencial no realizado esperando las condiciones correctas para emerger, como semillas esperando la primavera. Y el cerebro, con su capacidad mágica y casi milagrosa de remodelarse continuamente, es la prueba viva de esa verdad fundamental sobre la existencia, que el cambio no es solo posible, sino inevitable, que la transformación no es solo deseable, sino natural, que no estás condenado a ser para siempre quien fuiste ayer. Vamos ahora a explorar un aspecto aún más sutil y fascinante del cerebro humano, su capacidad extraordinaria de sincronizar con otros cerebros, creando conexiones que trascienden la separación aparente entre individuos. Cuando dos personas conversan profundamente, compartiendo no solo información sino estados emocionales, cuando un grupo de músicos toca junto en armonía perfecta, sin necesidad de mirarse constantemente, cuando una madre arrulla a un bebé que llora solo con su presencia y tacto, cuando amigos comparten un silencio cómodo que no necesita ser llenado con palabras, algo extraordinario sucede a nivel neuronal, algo que desafía la idea común de que somos entidades completamente separadas unas de otras, aisladas en nuestras propias burbujas de conciencia. Los cerebros comienzan a entrar en sincronía, activando patrones similares de ondas cerebrales, respondiendo en coordinación temporal, casi como si bailaran juntos una coreografía invisible que nadie conscientemente planeó. Esa sincronía no es solo metafórica o poética, no es solo una forma bonita de describir la conexión emocional. Es real, literal, medible, a través de técnicas sofisticadas de neuroimagen que permiten a los científicos observar la actividad cerebral de múltiples personas simultáneamente y comparar los patrones. Cuando escuchas a alguien contar una historia envolvente, narrando eventos con emoción y detalle, las mismas áreas de tu cerebro que están activas en el cerebro del narrador comienzan a activarse en el tuyo, con un pequeño retraso temporal de algunos segundos. Es como si, a través del lenguaje, a través de la narrativa, a través de la transmisión de símbolos sonoros y visuales, los dos cerebros se acoplaran temporalmente, compartiendo no solo información abstracta sobre hechos y eventos, sino también patrones de activación neuronal, estados internos, cualidades de experiencia que no pueden ser totalmente capturadas en palabras. Esto tiene implicaciones profundas y conmovedoras para la forma en que nos conectamos unos con otros, para la naturaleza real de la comunicación humana
para el significado profundo de la empatía. No estamos aislados en nuestras propias mentes como computadoras separadas procesando datos independientemente, sin posibilidad real de compartir directamente. Hay una porosidad entre los cerebros, una capacidad de resonancia, de espejeo, de compartir que va mucho más allá de las palabras dichas, más allá del contenido explícito y superficial de la comunicación verbal. Y esa capacidad de resonancia neuronal es fundamental para la empatía verdadera, para la comunicación profunda que toca el corazón, para el sentimiento reconfortante de no estar solo en el mundo, de ser visto y comprendido por otros seres humanos de formas que trascienden el lenguaje. Piensa en cómo te sientes cuando conversar con alguien que realmente escucha, que está genuinamente presente contigo y no solo esperando educadamente su turno para hablar o planeando lo que dirá a continuación. Hay un alivio casi físico, una ligereza que invade el pecho, una sensación de ser visto y comprendido que va más allá de la lógica o de la razón. Parte de esto sucede porque, literalmente, los cerebros están entrando en sincronía neural mensurable. La otra persona no está solo escuchando tus palabras pasivamente como una grabadora. Su cerebro está recreando internamente algo parecido a lo que tú estás experimentando, activando las mismas áreas cerebrales, resonando con los mismos patrones de actividad neural. Y esa recreación interna, ese reflejo neural, es lo que llamamos comprensión genuina, empatía real, conexión humana auténtica, que nutre el alma. El mismo fenómeno fascinante sucede con la música. Ese fenómeno misterioso que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, encontrado en toda cultura humana conocida. Cuando escuchas una melodía que te toca profundamente el alma, que resuena con algo indescriptible dentro de ti, el cerebro no está solo procesando sonidos pasivamente, como ondas mecánicas vibrando en el aire. Está activando las mismas áreas motoras que serían activadas si tú estuvieras produciendo esa música, tocando ese instrumento, cantando esa melodía con tu propia voz. Es como si, al escuchar música, tú también estuvieras tocándola internamente, silenciosamente, creando la música junto con el músico en una colaboración invisible. Y esa activación compartida entre el músico y el oyente es lo que crea ese sentimiento poderoso de conexión, de trascendencia, de ser transportado a otro lugar más allá del tiempo y del espacio ordinarios, a una dimensión donde músico y oyente se funden temporalmente.